Buenas tardes, querido teleaudiencia, ¿no? Hágase justicia del estar, ¿no? Y también le agradezco bastante, infinitamente a Dios por permitir estar acá frente a las pantallas para poder compartir la palabra de Dios. Pero también, ¿no? Quiero acotar un poquito más de lo que era el hermano de introducción, que a veces que le saludo, ¿no? Le felicito por el Día del Madre, que es el día domingo, que es muy grandioso y esencial el ser humano, el día de la madre. También le saludo también, ¿cómo se llama?, a todas las madres cristianas, en especial de la Iglesia Unánimes en Cristo, en Lima, Perú, esas madres siervas de Dios, que ellos también infunden y inculcan y graban el Evangelio, ¿no? en los remanentes, en sus hijos, porque ellos son la continuación del Evangelio. Y ahora también le digo, ¿no? Oiga usted, nunca juzgues a tu madre, porque sabe que es tu madre, ¿no? Es un ser que trae en la vida tuyo lo que tuvo, lo que le grabaron, lo que tiene, sus heridas, ¿no? Pero nunca juzgues a la madre. ¿Por qué? Porque ella trae lo que le grabaron. Nadie está preparado, ¿no? Para ser madre ni padre. Entonces el ser humano da lo que tiene, lo que le grabaron, ¿no? Lo que le dieron. Entonces igual, si usted juzga, porque estás muy equivocado, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y madre para que te vaya bien y que tengas vida larga, ¿no? Y entonces en ese contexto de la palabra es que debemos honrar a nuestro padre, y hay que darlo, a padre y madre, hay que darlo, si quiere, ese vaso de agua mientras vive. Después de que muere, ¿qué? A lo entierras, lo botas, no va a sentir porque ya se convierte en un saco de hueso y carne, pero en vida, sí, ese ser humano va a sentir, así le das un vaso de agua. Después no te lamentes cuando ya no está en esta tierra. No lo hagas sufrir a tu madre. Dele todo lo que mejor tienes a tu madre, porque Dios ve y te va a ir todo bien. Es importante esa recomendación a todos los teleaudientes, ¿no?, de este canal y de todas las personas que escuchan esta palabra de Dios. Bueno, qué importante no hacer este resumen en esta fecha del domingo que se viene ya, donde todos van a hacer un alto y van a visitar a sus madrecitas. Ahora vamos ya directamente al tema misionero. El tema de hoy es problema de las iglesias. Es un tema muy importante para alimentar la fe de los creyentes y enderezar el camino chueco de algunos que se han desviado. De eso se trata. Misionero, la primera pregunta es: ¿por qué se cierran las iglesias? ¿Cuál es el problema, el asunto? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la situación para que esto ocurra? Claro, pero antes de responder esa pregunta, también quiero acotar una palabra más, ¿no? En que por este día tan especial, Día de la Madre, es muy, muy importante que el ser humano debe estar más que contento, ¿no? Y ese Día de la Madre debe ser todos los días de su vida, no solamente un día, sino que debe ser todos los días, y eso debemos estar presentes, ¿no? Y esa madre tan especial debe ser, ¿no?, siempre, ¿no? Todos los días de su vida. No debemos esperar un solo día al año y después nos olvidemos. Y eso no es correcto. Respeta, ama a tu madre, hazle sentir feliz con tus actos, con el deseo de tu mamá, ¿no?, que te guíe. Siempre, ¿no?, ella guía por lo mejor posible, ¿no? Y difícilmente puede guiar en un camino incorrecto. Entonces, vamos a la pregunta que usted acaba de hacer: problema de la iglesia, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué están cerrando las iglesias? Eso fue la pregunta, ¿no, hermano? Claro. Muchas iglesias... ¿Cuál es el motivo, la razón, el meollo, que las iglesias muchas veces se cierran? ¿Cuál es el problema? ¿En qué radica? ¿En qué consiste el problema para cerrar las iglesias, misionero? Claro. Muchas iglesias, ¿no?, en Europa, en América Latina, ¿no?, están cerrando y están vendiendo esos lindos locales, bonitos, inmensos locales, ¿no? ¿Para qué? Para discotecas, bares, o como un monumento, ¿no?, para que ellos lo tengan y van a visitarlo, ¿no? En algún momento esas iglesias estaban llenos de creyentes, llenos de congregantes, pero ¿qué pasó?
vamos a desarrollar en las siguientes preguntas para que usted teleoriente, para que puedas entender por qué las iglesias están cerrando hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que está ganando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Entonces, en las siguientes preguntas vamos a desarrollar Bueno, este claro, tema, ¿no? ya algunas iglesias se han convertido pues en bailódromo porque razones que muchas veces los pastores, habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne y por estas razones se contaminaron y creen de que con fiestas psicodélicas, hay tantas iglesias, yo le digo, con fiestas psicodélicas, con bailes, piensan captar jóvenes para llevar el evangelio, cuando esto ya no indica si la Biblia nos enseña de otra manera. Misionero, para entrar ya... Pero también, para terminar en este punto, pero también, ¿sabes quién está ganando el espacio en los seres humanos? Las 3 organizaciones, a través de meditación, a través de tecnología, eso le está ganando el campo. Y es importante que la iglesia tiene que despertar, los que dirigen las congregaciones tienen que despertar. ¿Qué es lo que está pasando en el campo? ¿Qué es lo que está pasando en los seres humanos? ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Para los jóvenes, para los niños, que ellos son la continuación del Evangelio? Iglesia que se olvida de los remanentes, solamente se enfoca en llenar la iglesia nomás sin importar por los remanentes, por continuación del Evangelio, esa iglesia larga de la corta va a desaparecer. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias en nivel mundial, ¿no? Ahora la pregunta es, misionero, ya yendo al tema más concreto para desarrollar el día de hoy, ¿por qué muchos creyentes abandonan a las iglesias y muchos salen resentidos, con dolor en el alma, con heridas que muchas veces son complicadas de sanarlo? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, explícanos, misionero. Bueno, la verdad que es una pregunta muy difícil y complicado, pero también es importante, puntual, para poder darle una respuesta a eso, para que el teleoyente, para que pueda entender mejor, para que pueda entender por qué pasan todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa, hay muchas iglesias que están enfocados en lo material, en la prosperidad, ¿no? E incluso vendiendo escoba, ungido, piedras ungidas, aceite, sombrero, pañuelo, ¿no? Ungido, ¿no? Y así infinidad de cosas vendiendo, ¿no? Tratando de sacar mucho más dinero. Incluso han creado muchas maneras de sacar dinero al congregante, ¿no? Y ¿no? Tratando engañando, ¿no? Y la verdad que no hay evangelio de Cristo en esas, no hay palabra. Y otros incluso tratando de llenar con especiales, con muchos alabanzas o con testimonios personales, y no hay, ¿no? La palabra, ¿no? Utilizan incluso de una hora de prédica, 90 minutos lo que dice el humano, lo que no, con su testimonio, con todo eso, ¿no? Con alabanza y especiales, y solamente 10 minutos de la palabra. La pregunta es, ¿no? ¿A qué irán los congregantes? ¿A escuchar el show o buscar la palabra, no, a través de la sanidad, la palabra de Dios a través del pastor? Yo creo que para mí debe ser que el 95% debe enseñar la palabra del evangelio de Dios, ¿no? Y otros dicen que Dios me habló, ¿no? Que escucho voces que me dijo que yo tengo que ungir mi casa con sal o con aceite o con azúcar, ¿no? O con otras cosas. Y hay personas que no, a través de eso se levantan incluso como profetas y están profetizando, ¿no? Adivinando la vida de los creyentes. ¿Qué ha pasado? Han caído al chamanismo, y muchas iglesias han caído aquí a la religiosidad. Y están bajo un programa del hombre, la doctrina del hombre, bajo las buenas obras, ¿no? Filosofía, meditación trascendental, y no hay evangelio de Cristo, y no hay palabra de Dios
en esas iglesias. Es por esa razón hay muchos creyentes no han encontrado o no encuentran respuesta en las iglesias. Se sienten estafados porque al ver que muchos que dirigen a la iglesia se están llenando de bolsillo, no tienen muchas cosas, pero menos los congregantes. Y eso es lo que, queridos hermanos, lo que usted está dirigiendo la iglesia, tenga mucho cuidado, porque si es que está en ese estado, también tienes un lugar preparado, porque Dios te va a pedir cuenta. ¿Y a dónde tienes que ir? Tú te vas a ir aquí al infierno. Tenga cuidado, hermano, no engañes y no estás en ese estado, en el contexto que lo que acabo de decir, hermano. Eso como para que pueda reflexionar. Bueno, esa es la manera como es el quiebre para que muchos cristianos y también pastores que empezaron en el espíritu, terminan en la carne, precisamente como hoy se ve, y tanta gente también son embaucadas, tantos creyentes que tienen problemas, llegan justamente, mayormente hay hombres y mujeres con problemas matrimoniales, llegan ahí y son engañados de esta manera, creyendo que el agua bendita de Israel lo va a solucionar su problema de matrimonio, algunos con el chicle ungido, otros también con el manto sagrado, en fin, hay tantas situaciones que eso prácticamente está establecido también en la palabra de Dios, que en estos últimos tiempos habrá engañadores, inclusive profetas mentirosos también, pastores engañadores, dice, deleitadores del vientre, que van a tomar el evangelio para ganancia, pero ellos ya tienen su condenación en el lago de fuego que arde con azufre y eternamente. Eso es justamente lo que ha indicado vuestro misionero. Ahora viene la siguiente pregunta, misionero. ¿Ya? La pregunta 3, ¿en qué contexto debe ser predicado el evangelio en las iglesias? O sea, más claro, ¿cómo debe ser la correcta predicación del evangelio? No, ¿cómo están predicando? Es cómo están predicando. ¿Y cómo están predicando? O sea, ¿cómo están predicando y cómo no se debe predicar? Más claro, ¿no? Porque esa es la verdad. A ver, explícanos todo ese tema. ¿Cómo están predicando el evangelio en Cristo? Justamente vamos a añadir en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Hay muchas iglesias que están predicando el evangelio en contexto de Mateo 16:14. ¿Qué nos dice Mateo 16:14? Oye, usted toma nota. ¿Qué dice Mateo, misionero? Dice, pero voy como para complementar, ¿no?, bien la pregunta, la respuesta, le voy a dar de Mateo de 13, voy a poder leer, ¿no?, de 13. ¿Qué dice Mateo de 16:13? Viniendo Jesús a la región de Cesarea del Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice que los hombres es el Hijo del Hombre? Y le contestan sus discípulos de Jesús, dice, ¿no?, en 14 nos habla, Mateo 16:14, dice, ellos dijeron, unos como el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Oído. Escuche bien la que acabo de decir, ¿no? En ese contexto están predicando como otros profetas, ¿no? Entonces vamos a rápidamente visualizar Juan el Bautista. ¿Qué representaba? Juan el Bautista representaba filantropía. ¿Qué quiere decir? Humanismo, procurando el bien de las personas de manera centrada, ¿no?, e incluso contra el interés del propio mismo. O sea, que todo daba, ¿no?, hasta yendo con el interés de él mismo. Eso daba que Juan el Bautista, ¿qué quiere decir? Humanismo, tratando de llegar a Dios humanamente. Pero él decía, no, una voz que clame en el desierto. Y él, inclusive Juan Bautista dice, yo no soy digno, yo solo he venido a bautizar en agua, pero después de mí viene uno que bautizará
en fuego y en espíritu, que no soy digno ni siquiera de desatarle sus zapatos. Claro, entonces, ¿no? sí, en ese contexto hay muchos no están predicando el Evangelio, pero hay otras iglesias que están predicando en el contexto que de Elías. Elías representa, ¿no?, místico, se llama misticismo insano, estando de ¿qué dice, no? Estando de perfección religiosa, que consiste en unión con el estado del alma, con divinidad. Ejemplo, Dios me dijo, Dios me habló. Pero ¿no? en aquellos tiempos misioneros, los profetas pues anunciaban que iba a venir el Mesías, y justamente ellos ahí esperaban al Mesías. Pero en estos tiempos que estamos, ya Jesucristo, ya nosotros sabemos que Él ya ha venido a establecer, Él estuvo predicando el mensaje, y esperamos la segunda venida ya para que Él lleve a la iglesia, ¿entendido? Claro. Entonces, y ahora en estos tiempos, ¿cuál sería la correcta predicación del Evangelio misionero? Porque ya no es por ley, sino es por gracia, Sí, ¿no? justamente vamos a todavía terminar ese pequeño más. Y otras iglesias están predicando en contexto El Antiguo de ¿qué? Testamento, o sea, en el tiempo de los profetas. En ese contexto están predicando, hay muchas iglesias, ¿no? Y no, por ejemplo, Jeremías, en ese contexto Jeremías representa ¿qué? Sufrimiento, el lloro, ¿no? Tratando de impresionar a Dios, ves que se ponen a llorar, a gritar, ¿no? Entonces, a ese contexto está las muchas iglesias y muchas congregaciones, y a eso llevan muchos los que dirigen, ¿no?, la iglesia, los pastores, o los, ¿cómo se llama?, o los líderes, porque muchos de los pastores no tienen preparación teológica. ¿Y cuál también sería lo que- ¿y cuál sería la exacta preparación? Muy aparte de la teología, porque Satanás también predica la palabra, porque le dicen, ¿tú crees en Dios? Sí creo, pero el diablo también cree en Dios. O sea, Satanás conoce muy bien el Evangelio, conoce muy bien la palabra. Entonces aquí, ¿cómo podemos entonces nosotros probar el Espíritu si es de Dios o si es del mismo Claro. Satanás? Porque dice la palabra misionero que también el Satanás se viste como ángel de luz, se siente en el trono de Dios y se hace pasar como Dios. Satanás hace prodigios y señales y milagros, pero falsos. O sea, ese es el tema que justamente tienen que entender los cristianos y los pastores, cómo probar el Espíritu, si legalmente esa sanidad que está haciendo, ese prodigio, ese milagro, es de Dios o es de Satanás. Claro. Mira, para poder, ¿cómo se llama?, terminar, esa es la que le acabo de estableciendo, dice que están, todos ellos en Jeremías están en un método del hombre, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, ¿no?, en Mateo 6:33, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todos los demás vienen por añadidura. Claro, ahora hay que hacer entender también ahí a la teleaudiencia qué es la justicia de Dios y qué es el reino de Dios, justamente para que ellos puedan entender lo que Dios está recomendando a los creyentes para que no puedan ser engañados con tanta facilidad, porque Satanás dice, no es la lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principado, potestad y hueste de las tinieblas. O sea, si tú eres cristiano, ya luchas contra el mismo demonio, misionero, ¿es así o no? Claro, lo que pasa es que el más trabajo que tiene, ¿cómo se llama?, Satanás es con los cristianos, porque con los demás ya no, con sus hijos ya no, ya, porque sus hijos hacen su voluntad de Satanás. Ahora, de lo que usted dice de Satanás, Satanás es un ser que sabe correctamente la Biblia, pero él tiene solamente en su boca y en su cerebro, pero más no tiene en su corazón. Es una cosa muy diferente. Incluso del creyente, del ser humano, la palabra de Dios es el camino más largo que muchas veces puede existir, es llegar de la boca hacia el corazón del hombre. Es un tema muy fundamental, ¿no? Entonces, pero claro, por la gracia dice del la Señor, palabra ahí en Colosenses que el diablo también tiene poder, ¿no? Tiene poder limitado y usa ese poder para engañar pues a muchos cristianos, inclusive dice a los escogidos de Dios va a engañar. ¿Por qué? Porque él hace prodigios, hace sanidades, se hace pasar como ángel de luz, pero
El asunto es cómo probar esos espíritus Claro. para entender si es de Dios y si es del diablo. Incluso Ahí no- es el tema. Es que incluso Satanás engaña a través de muchos ídolos, de otras cosas, ¿no? De tecnología, de las 13 organizaciones de meditación trascendental. Satanás engaña al ser humano de distintas maneras porque conoce muy bien sus necesidades y sus, ¿cómo se llama?, sus dificultades, ¿no?, del hombre. Conoce muy bien. Entonces por eso ataca, por eso no, incluso muchos en el Perú y en el mundo engaña a través de los ídolos, no dando respuesta, no dando lo que piden el ser humano para que piensa que ahí está Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con los ídolos, con los santos, ¿no?, y en otras cosas, que eso es método del hombre, también es la obra de Satanás. Es muy importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? Ya, entonces, qué importante es, ¿no?, la enseñanza de lo que, en qué contexto se están predicando el evangelio en las iglesias. Ahora, el otro es cómo se debe predicar, o sea, cuál es el contexto en que se debe predicar el verdadero, la sustancia de la palabra viva y eficaz, la cual nos habla la Biblia, misionero. Bueno, vamos a la escritura rápidamente para poder ver, ¿no?, que lo que decimos es verdad, ¿no? Dice en Mateo 16, se debe predicar el evangelio en el contexto de Mateo 16, del 16 al 19. ¿Y qué nos dice el Mateo 16? Acá también nos habla muy claro, ¿no? Dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en 17 nos dice, ¿no?, no te lo reveló. Jesús le dice, ¿no?, ¿cómo se llama?, a Pedro le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué palabra le reveló su Padre que estaba en el cielo? Dios mismo, la palabra que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, esa palabra. Y más adelante vamos a ver qué nos dice en 18. Y yo también te digo, ¿no?, le dice Jesús, dice a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Quién será la roca? Es la palabra, que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y si nosotros nos aferramos en esa palabra, ¿no?, creemos esa palabra, ¿no?, creemos en la promesa de Dios, ¿qué nos dice en Mateo 16, 19? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras aquí será atado en el cielo, y todo lo que desataras en esta tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Quiere decir que nosotros debemos predicar en la roca, que es la palabra, que Jesús es Cristo, Hijo de Dios viviente, en Dios Trino, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Sabemos que no, que según la palabra dice en Génesis 1:1, es Dios, es creador, tiene completo control de todo lo que nos pasa al ser humano, hasta de lo que se nos cae un cabello. Debemos predicar el evangelio en solo Cristo. Claro, eso es importante, pero también los creyentes y los hermanos y los pastores tienen que entender que Jesucristo dice también de que hay que obedecer la palabra, hay que hacer la palabra, es decir, ser hacedores de la palabra de Dios. Se predique el evangelio, pero hay que obedecer la palabra, porque dice que muchos tropezaron, cayeron en la roca que es la palabra de Dios. ¿Y dónde tropieza? Justamente cuando no hacen lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el gran problema también, de que muchos terminaron justamente apartados, terminaron pues con resentimiento porque tropezaron, no obedecieron la palabra de Dios. Misionero, hay otro tema también, nos quedan 7 minutos y que hay que avanzar, ¿no? Porque, ¿por qué
solo Cristo, ¿por qué solamente en Cristo se debe predicar el Evangelio? O sea, Cristo viene a ser la base fundamental. ¿Por qué ahí tiene que estar centrado la predicación del Evangelio? Cristo es la piedra angular, que es la roca, ¿no? ¿Por qué solo Cristo debemos predicar el Evangelio, no? Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el método de Dios es Cristo, ¿no? Para los hombres en esta tierra. El primer promesa que dio Dios desde el momento que cayó al pecado del hombre, nos habla en Génesis 3:15, la simienta de la mujer, ¿no? Y esto desde Génesis a Apocalipsis solamente habla de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de toda la historia. No es cualquier cosa, es más que una historia, ¿no? Y entonces es por eso que nosotros los seres humanos, los creyentes, debemos predicar y aclamar Cristo en esta tierra. Ahora, debemos predicar en el contexto ¿en qué contexto debemos predicar el Evangelio? En el contexto de Hechos 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, solo reino de Dios. Hechos 1:8, solo poder del Espíritu Santo y solo la gracia. ¿No? Se debe restaurar la iglesia primitiva, porque solo ellos predicaban solo Cristo, porque no hay otro. ¿Quién murió para solucionar el pecado fundamental del hombre? Es Cristo. ¿Quién recibió la peor, el maltrato, latiguera, fue escupido, fue menospreciado? ¿Quién fue? Fue, solamente Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra persona. Hechos 4:12 nos habla, en ningún otro hay salvación, en solo a Jesucristo. ¿Por qué solo Jesucristo? ¿Por qué es el método de Dios? ¿No? Es Cristo para los hombres, ¿no? Jehová Dios mandó a su hombre, a su Hijo unigénito como hombre para restaurar el soplo de vida, la imagen de Dios. ¿Y quién hizo eso? En la cruz. Nos habla bien claro en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué nos dice? Y consumó, cumplió, no terminó toda la obra de Dios, que por quien vino Él, ¿no? Entonces, dice que también somos santificados, ¿qué? Por su sangre. En Romanos 5:8 nos habla, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 Corintios 15:3, porque primeramente os enseñó lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nosotros conforme a la Escritura. En Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Primero de Juan 3:8 nos habla, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde un principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Juan 14:6 nos habla, Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesucristo es lo que podemos llegar a Dios. ¿Qué quiere decir? Debemos estar bien firmes en la roca que es Jesucristo, ¿no? Y nos habla muy claro. Jesucristo vino incluso como verdadero profeta, verdadero sacerdote, verdadero rey. En esos sus tres oficios vino y cumplió Jesucristo en esta tierra, ¿no? Qué bien, nos queda un minuto. No sé si nos puede explicar, ¿no? Correctamente lo que no explican, ¿no? Los pastores en las iglesias a los no creyentes, ¿no? O en todo caso, cómo se debe manejar todo ello, ¿no? Para que la palabra llegue a los no creyentes en las iglesias. Nos queda un minuto, misionero, y luego la oración para terminar el programa. Sí. ¿Qué dice? No, lo que pasa es que hay muchas iglesias no explican bien el estado de no creyente. Los 6 estados de no creyente. ¿Y cuáles son los 6 estados de no creyente? Las personas que no aceptaron a Jesucristo están en estado de hijo del diablo. No, entonces Juan 8:44 nos habla, también están en un estado de idolatría bajo su
voluntad, ¿no?, de Satanás. Efesios 2.2 nos habla, y Efesios 2.2 nos habla ahí, también están con sufrimientos mentales. Eso nos habla en Efesios 2.3 y Mateo 11.28. Y también tienen sufrimientos físicos, y eso nos habla en Hechos 8, de 4 al 8. Y también tiene un destino que es el muertificio, y eso nos habla en Lucas 16, 19, 31 y Hebreos 9, 27. Y también tienen herencia espiritual, ¿qué nos dice ahí en Éxodo 20, 3 al 5? Y las personas que aceptan a Jesucristo también reciben, eso es lo que nos explican también muchos nuestros hermanos, las 7 bendiciones. Claro que es mucho más, pero lo fundamental es eso, ¿no? 7 bendiciones. Primero reciben ser hijos de Dios cuando aceptan a Jesucristo. Eso nos habla Juan 1.12. También tiene guía del Espíritu Santo, donde nos habla 1 Corintios 3.16. También Dios responde sus oraciones, eso nos habla en Juan 14, 13 al 14. Y también tiene autoridad, ¿no? El que acepta a Jesucristo como hijo de Dios, eso nos dice en Marcos 3, 15, no, Marcos 3, de 3 al 15. También tiene protección de ángeles, eso nos habla en Hebreos 1.14, en Apocalipsis 8, 3 al 5. Y también tiene esa gran bendición, ser ciudadano de los cielos, eso nos habla en Filipenses 3.20. Y también reciben la gran comisión, y nos habla muy claro de la evangelización mundial, es Mateo 28, 16, 20. Hermano, todo eso fue explicado muy claramente, ¿no? Y ahora vamos a llevar a una oración, quizá para que usted cambie su destino cuando estás en este momento como hijo del diablo, ¿no? Tu respaldo es el infierno, para que pases a ser hijo de Dios, ¿no? Para que cambie tu identidad espiritual, ¿no? Tu ADN espiritual. Entonces vamos a orar para que usted cambie y no todo eso, no todo lo malo, toda la maldición, a pasar a la bendición. Entonces vamos a orar. Dios Padre, soy pecador, me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento, pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y te acepto a Jesús como mi Salvador. Entra dentro de mi corazón, guíame eternamente. Oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias. Le predicó este evangelio el misionero Leoncio Andao Acuña de la Iglesia Unánimes en Cristo, Lima, Perú. Nos encuentras a través de Facebook y YouTube como Unánimes en Cristo, Lima, Perú. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas tardes. Muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final. Nos vamos hasta el próximo lunes a partir del mediodía.